Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos esta mañana, estar aquí con ustedes este martes, haciendo una de las cosas que más me gusta hacer, que es leer, compartir y disfrutar de la hermosa y bendita palabra de Dios. Yo le doy gracias al Padre por permitirme estar aquí cada mañana compartiendo con todos ustedes su hermosa y bendita palabra. Yo deseo que tengan un día de gran bendición delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, que este día vayamos tomados de la mano de Dios a cumplir con todas nuestras responsabilidades, con nuestras labores, con nuestros planes y con nuestros proyectos. Que hoy pongamos nuestros sueños, anhelos y deseos en las manos de nuestro Padre Celestial, así como nuestra voluntad y nuestra vida, para poder caminar sobre los senderos que ilumina nuestro Padre eterno y así también poder transitar en obediencia y conforme a lo plasmado en su hermosa y bendita palabra. Este día vamos a continuar la lectura devocional con los capítulos 7, 8 y 9 del libro de Primera de Crónicas. El día de ayer, gracias a la bendición de Dios, comenzamos la semana número 17 de lectura y este martes continuamos. Yo les deseo que tengan un excelente y bendecido día, sí, y que nuestro Padre Celestial nos cuide, nos ampare, nos proteja y nos libre de todo mal, pero por supuesto que también nos lleve de bendición en bendición y de victoria en victoria. Y antes de iniciar la lectura del día de hoy, vamos a pedirle a nuestro Rey y Señor, como todos los días, que Él sea quien nos guíe, quien nos edifique, quien nos enseñe, quien nos revele la sabiduría que está plasmada aquí en su hermosa y bendita palabra. Como todos los días lo hace y como todos los días nos permite recibir de su hermosa e inmensa sabiduría. Y vamos a comenzar la lectura del día de hoy, sí, no sin antes volverles a recordar que el intercalado de los textos no es conforme a las Biblias tradicionales, sino conforme al orden cronológico en el que fue revelado y plasmada la hermosa y bendita palabra de Dios. Es por eso que vamos saltando entre Primera de Crónicas, Segunda de Samuel y los Salmos, porque todos estos textos fueron revelados y escritos durante todo ese periodo de los reyes y cada uno lleva una fecha o un tiempo específico. Y la lectura del día de hoy, ¿sí?, nos va a mostrar la genealogía del resto de las tribus de Israel. Ven que hemos venido leyendo descendencias y genealogías en los capítulos anteriores y hoy vamos a ampliarla para completar la descendencia y la genealogía completa de las 12 tribus de Israel. Este es un tema muy importante, ya que ahí nosotros podemos vislumbrar aspectos y detalles, ¿sí?, muy puntuales a través de los cuales tenemos un mejor entendimiento de la hermosa bendita palabra de Dios y de las enseñanzas que nuestro Padre Celestial tiene aquí plasmadas para cada uno de nosotros. Y comenzamos la lectura en el capítulo número 7 de Primera de Crónicas, que dice de la siguiente manera: los hijos de Isaacar fueron cuatro: Tola, Fua, Jasub y Sinrón. Los hijos de Tola: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsán y Semuel. Jefes de las familias de sus padres de Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David, 22.600 hombres muy valerosos. Hijos de Uzi fue Isaraías, hijos de Isaraías, Micael, Obadías, Joel e Isías, por todos 5 príncipes, y había con ellos en sus linajes por las familias de sus padres 36.000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados por todas sus genealogías, eran 87.000 hombres valientes en extremo. Los hijos de Benjamín fueron tres: Bela, Bequer y Jadiel. Los hijos de Bela: Esbón, Uzi y Uziel, Jerimot e Iri. 5 jefes de casas paternas, hombres de gran valor y de cuya descendencia fueron contados 22.034. Los hijos de Bequer: Semira, Oaz, Eliezer, Elionai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamed. Todos estos fueron hijos de Bequer, y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran jefes de familias, resultaron 22.200 hombres de gran esfuerzo. Hijos de Jediael
fue Bilhán, y los hijos de Bilhán, Jeús, Benjamín, Ahot, Kenana, Setán, Tarsis, Aizazar. Todos estos fueron hijos de Jedaíel, jefe de familias, hombres muy valerosos, 17.200 que salían a combatir en la guerra. Supim y Upim fueron hijos de Ir, y Usim, hijo de Ajer. Los hijos de Neftalí, Hasel, Guni, Geser y Zulum, hijos de Bilha, los hijos de Manasés, Asriel, al cual dio a luz su concubina la Siria, la cual también dio a luz a Maquir, padre de Galat. Y Maquir tomó de mujer a Upim y Supim, cuya hermana tuvo por nombre Maca. Y el nombre del segundo fue Zelofejat. Y Zelofejat tuvo hijas. Maca, mujer de Maquir, dio a luz un hijo y lo llamó Pérez. En el nombre de su hermano fue Ceres, cuyos hijos fueron Ulán y Requem. Hijo de Ulán fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manasés, y su hermana Amolequet dio a luz a Isot, a Abiezer y a Mahala. Y los hijos de Semida fueron Aiján, Siquén, Lignihi y Ainam. Los hijos de Efraín, Sutela, Beret su hijo, Tahat su hijo, Elada su hijo, Tahat su hijo, Sabat su hijo, Sutela su hijo, Eser y Elad, más los hijos de Gad, naturales de aquella tierra. Los mataron porque vinieron a tomarle sus ganados, y Efraín su padre hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después él se llevó a su mujer, y ella concibió y dio a luz a un hijo, al cual puso por nombre Beria, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Sera, la cual edificó a Bet Jorón, y la baja y la alta. Y Ausen Sera, hijo de este Beria, fue Refa y Resef, Telac su hijo, y Taham su hijo, Ladán su hijo, Amiud su hijo, Elisama su hijo, Nun su hijo, Josué su hijo, y la heredad y la habitación de ellos fue Bet-El, con sus aldeas hacia el oriente, Naram, y a la parte del occidente, Geser, y sus aldeas, asimismo Siquén con sus aldeas, hasta Gaza y sus aldeas, y junto al territorio de los hijos de Manasés, Bet-Seam con sus aldeas, Tanac con sus aldeas, Megiddo con sus aldeas, y Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Aquí podemos ver como la doble porción que le fue otorgada a José por parte de Jacob, por parte de su padre Jacob, o ya nombrado como Israel, fueron todos estos territorios, ¿sí? En donde, ¿sí? Donde habitaban toda la descendencia de José, en este caso de Efraín, ¿sí? De Benjamín, ¿sí? Y otros de Aser, ¿sí? Y también de Manasés, que eran los descendientes de José, en específico Efraín y Manasés. Y miren, una de las cosas que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en los capítulos en donde leemos, donde David fue a recuperar el arca y la traía de regreso a Jerusalén. Ustedes deben de recordar y tener muy presente que David intentó llevar el arca 2 ocasiones. La primera ocasión no lo logró porque un hombre, ¿sí?, tropezó y tocó el arca y murió, ¿sí? Y a ese lugar le llamaron Pérez Usa. Y aquí está nombrado este Pérez Usa, que era de la descendencia de Manasés. ¿Qué dato podemos encontrar aquí? Que los hombres de los que se rodeó David, ¿sí?, para ir por primera ocasión por el arca, no pertenecían a quién, a los levitas, que eran los responsables por instrucción directa de Dios de todas las actividades correspondientes a la santidad, a la presencia y a todos los artículos santos, sí, sí, correspondientes a nuestro Padre Celestial. Los levitas eran los responsables de armar y desarmar el tabernáculo, de cargarlo, de trasladarlo, además de todas las actividades del sacerdocio que se desarrollaron, ¿sí?, en un principio por Aarón y sus hijos, y después por los descendientes de Aarón. Pérez Usa no pertenecía a la tribu Pérez Usa, que fue el lugar que así nombró David porque ahí murió, ¿sí?, y lo llamó uno de los descendientes de la tribu de Manasés, ¿sí?, que fueron los que acompañaron a David a traer el arca. En la segunda etapa, en la segunda, ¿sí?, ocasión que David fue por el arca, ¿sí?,
Entonces llamó a los sacerdotes levitas y todos estos cumplieron con todas las actividades que antecedían al hecho, ¿sí?, de entrar a la presencia de Dios o de entrar en contacto con la santidad de Dios, que llevaron a cabo la purificación misma de los sacerdotes mediante todo un proceso que también está establecido ahí en la ley, que fue dado a conocer al pueblo de Israel y a los levitas especialmente a través de Moisés, ¿sí? Y fue entonces cuando Dios permitió que David, ¿sí?, volviera con el arca a Jerusalén, ¿sí? Cuando David entró danzando a la ciudad, alegre y gozoso de que la presencia de Dios estaba nuevamente en casa. Ese tipo de datos vamos a poder nosotros entrelazar y encontrar. Aquí hay muchísimos, pero nos llevaríamos 2 o 3 horas de video tan solo en un capítulo, pero se los dejo como ejemplo para cuando nos encontremos con estas partes en las Sagradas Escrituras, no le demos la vuelta a la hoja, ¿sí? Sé y lo reconozco porque a mí me sucedió en un principio, ¿sí? Nombrar los nombres, mencionarlos, pronunciarlos, mejor dicho, ¿sí? Y después a veces darle continuidad o entender el texto es complicado en estas partes, ¿sí? E incluso también, ¿sí?, es aburrido, pero estos capítulos que pareciera que solamente contienen nombres, ¿sí?, contienen mucha enseñanza parte de nuestro Padre Celestial, especialmente para poder empatar sucesos y entender sucesos, ¿sí?, y confirmarlos por qué sucedieron, porque todo está aquí explicado directamente por el amor de Dios que tiene por cada uno de nosotros. Y vamos a leer el capítulo número 8, que dice de la siguiente manera: Benjamín engendró a Bela su primogénito, a Asbel el segundo, a Jara el tercero, Noja el cuarto y Rafa el quinto. Y los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisúa, Namán, Ahoa, Gera, Sefufán e Irán. Y estos son los hijos de Ahot, estos son los jefes de las casas paternas que habitaban en Geba, y fueron transportados a Mahanat, Namán, Ahías y Gera. Estos los transportó y engendró a Usa y Ayud. Y Saraín engendró hijos en la provincia de Moab, después de que dejó a Usim y a Bara, que eran sus mujeres. Engendró pues de Odes su mujer, a Jobab, Sibia, Mesa, Malcán, Jeús, Sequías y Mirna. Estos son sus hijos, jefes de familias, más de Usim engendró a Bitob y a Elpal. Y los hijos de Elpal, Eber, Misam y Semet, el cual edificó Ono y Lot con sus aldeas. Beria también y Sema, que fueron jefes de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Gat. y Ahío, Sasac, Jeremot, Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joja, hijos de Beria, y Zebadías, Mesulán, Isqui, Eber, Ismerai, Jesías y Jobat, hijos de Elpal, y Jaquín, Sicrit, Sabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Abdías, Beraías y Simran, hijos de Simet, e Ispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Hanán, Hananías, Elán, Anatotías, Ifdaías y Peniel, hijos de Sasac, y Samerai, Seraías, Atalías, Jeraías, Elías, Sicri, hijos de Jeroboam. Estos fueron jefes de principales familias por sus linajes y habitaron en Jerusalén. Y en Gabaón habitaron a Bigabón, la mujer de la cual se llamó Maca, y su hijo primogénito Abdón, y Sur, Cis, Bal, Nadab, Gedor, Ayub y Sequer. Y Miclot engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén. Enfrente de ellos, Ner engendró a Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisua, Abinadab y Esbal. Hijo de Jonatán fue Merib-Bal, y Merib-Bal engendró a Micaía. Los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Joada, Joada engendró a Lemet, Asmavet y Simri engendró a Mosa. Mosa engendró a Bina, hijo del cual fue Rafá, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Los hijos de Asel fueron 6, cuyos nombres son Africam, Bocru, Ismael, Seraías, Obadías y Hanán.
Todos estos fueron hijos de Asel, y los hijos de Sex, su hermano, Ulam, su primogénito, Jeús, el segundo, Elifelet, el tercero, y fueron los hijos de Ulam, hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron los hijos de Benjamín. ¿Sí? La tribu de Benjamín era una de las tribus más importantes, ya que se encontraba, ¿sí?, cerca de lo que era la ciudad principal de Jerusalén, de la tribu de Judá, en su colocación de territorio. La descendencia de Benjamín, ¿sí?, estaba también rodeada de hombres valientes, y aunque eran apartados, ¿sí?, de lo que de la voluntad del Padre, eran desobedientes, eran insensatos, al igual que también la tribu de Efraín cometió muchas desobediencias. Fue una de las tribus muy importantes del pueblo, de la nación de Israel, del pueblo de Dios. Y vamos a continuar con el capítulo número 9 de este libro de Primera de Crónicas, que dice así, esta es la parte más importante: contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés, Utaí, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijo de Judá, y de los silonitas, Asaías el primogénito, y sus hijos, de los hijos de Sera, Jehuel, y sus hermanos 690, y de los hijos de Benjamín, Salu, hijo de Mensulán, hijo de Odavías, hijo de Asenúa, y Benías, hijo de Jeroán, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, Mesulán, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Imías, y sus hermanos por sus linajes fueron 956. Todos estos hombres fueron jefes de familia en sus casas paternas. De los sacerdotes, Jedaías, Joiib, Jaquín, Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulán, hijo de Sadok, hijo de Merayot, hijo de Aitó, príncipe de la casa de Dios, Adaía, hijo de Jeroham, hijo de Pasur, hijo de Malquías, Masía, hijo de Abdiel, hijo de Gesera, hijo de Mesulán, hijo de Mesilemit, hijo de Imer, y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, fueron de 1660 hombres eficaces en la obra del ministerio de la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Azut, hijo de Azricán, hijo de Asabías, de los hijos de Merari, Bacbacar, Jerez, Galal, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asap, Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutum, y Berequías, hijo de Asa, hijo del Cana, el cual habitó en las aldeas de los netofatitas, y los porteros Salum, Acud, Talmón, Aimán y sus hermanos. Salum era el jefe hasta ahora entre las cuadrillas de los hijos de Levi. Han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Salum, hijo de Core, hijo de Biasaf, hijo de Core, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio. Guardando las puertas del tabernáculo con sus padres, guardaron la entrada del campamento de Jehová, y Fines, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente, o Samuel el profeta, porque recuerden que en esos tiempos a los profetas también se les llamaba videntes. Ellos y sus hijos como porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová, de la casa del tabernáculo, y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos, porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios.
Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso, de las especias. Algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salón, coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. En Gabaón habitaba Jeliel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maca, y su hijo primogénito Adón. Luego Sur, Cis, Bal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot. Y Miclot engendró a Simeán. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Jonatán. Cis engendró a Saúl y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Aminadab y Esbal. Hijo de Jonatán fue Merib-Bal, y Merib-Bal engendró a Micaía, y los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Jara, Jara engendró a Lemet, Asmavet y Sinri. Sinri engendró a Mosa, y Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Refaías, del que fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y Asel tuvo 6 hijos, los nombres de los cuales son Africam, Bocru, Ismael, Seraías, Obadías y Hanán. Estos fueron los hijos de Asel. Aquí, como última genealogía, se describe, ¿sí?, la de la tribu de Levi, la de los levitas. Y no tan solo se describe, sino la genealogía de los levitas, sino los jefes de padres de familia, que eran los que estaban a cargo de las tareas, labores y actividades correspondientes, sí, a la santidad de Dios, al tabernáculo y a todo lo que tenía que ver con nuestro Padre Celestial. Por eso aquí podemos nosotros ver cómo se describen los nombres de los jefes, sí, los cabezas, los jefes de familia, las cabezas de familia, no de la total dependencia de la tribu de Levi. ¿Y por qué no se describe la total descendencia de la tribu de Levi? Si de todas las demás se habla de 20 y tantos mil, de 30,000, de 60,000, de 80,000, ¿sí?, haciendo referencia a los varones mayores de 20 años aptos para la guerra. Por eso es que cuando observamos algún censo, ¿sí?, y nos tomamos, ¿sí?, el esfuerzo de hacer la sumatoria, siempre nos van a dar alrededor, ¿sí?, en promedio de 650,000 a 700,000, ¿sí?, israelíes, pero hay muchas personas que dicen que era un pueblo de más de 2,5 millones. Esto es porque el censo solo lo hacían referente a los varones, ¿sí?, mayores de 20 años, ¿sí?, y que estuviesen aptos para la guerra, ¿sí? A los jóvenes y a los niños no se les contabilizaba, tampoco a las mujeres, ¿sí? Y los ancianos eran cabezas de familia, y hay muchos ancianos que no eran cabezas de familia, tampoco eran contabilizados, porque en algunos párrafos, algunos espacios de la Biblia, sí, versículos, capítulos, marca como también, sí, tenían que ser varones mayores de 20 años, sí, y no mayores de 50, porque eran hombres fuertes, aptos para la guerra, ¿verdad? Sí, con sus horrorosas excepciones, como Caleb, que tenía 80 años, y el vigor y la fuerza se mantenían gracias a nuestro Padre Celestial, porque esa es una de las bendiciones que tenemos, ¿sí?, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando ponemos nuestra voluntad y nuestra vida en las manos de Dios, cuando le amamos de todo corazón al Señor, Dios nos da vigor, fortaleza, ¿sí?, y larga vida a todos los que le amamos de todo corazón. Pero en el punto en el que me encontraba, ¿por qué solamente
se censa o se describe la genealogía, sí, de las cabezas de familia de la tribu de Levi o de los levitas, porque recuerden que Dios instruyó a Moisés que los levitas no debían de ser contados. No formaban parte del censo del pueblo de Israel por instrucciones del mismo Dios, ya que los levitas le pertenecían al Padre. Su heredad era nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Y en obediencia al mandato de Dios, no se sabe exactamente cuántos levitas eran, ¿sí? En específico, y se contabilizaban a los padres de familia, a las cabezas de familia, o a los jefes de familia, porque ellos eran los encargados y los titulares de las labores en el templo, desde el resguardo, ¿sí? La vigilancia, el cuidado de las puertas, como les mencionaba hace rato, desarmar y armar el tabernáculo, trasladarlo, cargarlo, vigilarlo, estar encargados, ¿sí? De las alcobas donde se guardaban los tesoros de Dios. Y no porque Dios necesitara quien los protegiera, sino es parte de la responsabilidad. Era parte del ministerio que se había ya establecido. Al igual, sí, encargados y responsables de las ofrendas y de todos de los panes de la proposición, de la presentación de las ofrendas, sí, mecidas, bueno, todo eso ya le correspondía a los sacerdotes, las ofrendas mecidas, las ofrendas de expiación, los holocaustos, sí, pero tenían que colaborar mucho, ya que no crean que el tabernáculo era como una iglesia hoy en día, que podemos pasar todos los días y a menos de que sea una fecha especial la vamos a ver llena de gente. No, en el tabernáculo y el templo que Dios ordenó a construir a Salomón no era como los templos hoy en día, las congregaciones cristianas o las iglesias que normalmente nos encontramos en las plazas públicas, que siempre están vacías, que solamente los domingos a cierta hora se ve cierta afluencia. No, en el tabernáculo y en el templo, sí, que construyó posteriormente Salomón por órdenes de Dios, la afluencia era infinita. 2,5 millones, sí, casi 3 millones de pobladores de Israel constantemente asistían todos los días al templo a presentar ofrendas por agradecimiento, a presentar ofrendas de alabanza, a presentar ofrendas de adoración, ¿sí? A recibir consejos, a arrepentirse de sus pecados, ofrendas de expiación, de arrepentimiento, ¿sí? Ofrendas de primicias, ¿sí? Etcétera. Y no tan solo, ¿sí? A presentar ofrendas, sino también, ¿sí? Hablar, por ejemplo, en la época con el sacerdote responsable, ¿sí? A presentarle las circunstancias que las aquejaban, su corazón, en su mente o a su alrededor. Por eso es que Moisés tuvo que, después de consultar con Dios, atendió el consejo que le dio su suegro, en donde, sí, se le sugirió que nombraran, y después Dios lo ordenó, sí, de esa misma manera, se le sugirió que nombraran responsables por cada tribu, sí, y se nombraron, sí, jefes de familia, y que esos jefes de familia hablaran con el responsable de la tribu, y asimismo, cuando hubiese una circunstancia extraordinaria, esa ya llegara a Moisés. Pero la afluencia delante del tabernáculo y delante del templo que construyó años después Salomón, era inmensa. Tan solo el momento en el que Salomón, ¿sí? Terminó de construir el templo, ¿sí? Allí en Jerusalén, ¿sí? Ese templo que le ordenó construir Dios, que le permitió construir Dios también, ¿sí? Habla de que se ofrecieron 100,000 ovejas en holocausto, ¿sí? Y digamos que era una oveja por cada familia o una oveja por hombre. Estábamos hablando de 100,000 personas, ¿sí? Que eso es, hoy en día es extraño y sucede muy poco, aunque sí llegan a congregarse alrededor de la iglesia, ¿verdad? Este fue la lectura del día de hoy, que fue los capítulos 7, 8 y 9 de Primera de Crónicas, en donde ya terminamos con la genealogía del pueblo de Israel y el día de mañana vamos a continuar, sí, nuevamente con esta lectura devocional, esperando que Dios nos permita estar aquí una mañana más para poder compartir con todos ustedes de su amor, gracia y misericordia, pero también de sus enseñanzas, sí, de la sabiduría que está plasmada en su hermosa y bendita
palabra. Les envío un fuerte abrazo, que tengan un feliz y bendecido martes. Dios los bendiga grande y maravillosamente a ustedes, a sus familias, a sus seres queridos, y bendiga sus actividades, los prospere en todo lo que hagan y en todo aquello que se propongan llevar a cabo. Saludos.